Estamos comenzando con cabeza, ¿sí? Y es así como también lo menciona el profesor Palomino, ¿sí? Los huesos de la cabeza están compuestos entonces por una primera estructura que justamente cubre al cerebro, ¿no? ¿Cómo se denomina? El cráneo. Cráneo. Y luego, ¿qué vendría a ser toda esta estructura hacia adelante? La cara, ¿no? La cara, ¿sí? Entonces, van a haber otras biografías, van a haber otros que seguramente ustedes van a consultar, ¿sí? Que a toda esta porción, en realidad, tanto del cráneo como la cara, en general la denomina simplemente como cráneo, ¿ya? Pero hace dos subdivisiones, ¿sí? La estructura que alberga justamente a todo el encéfalo, ¿sí? La va a denominar como neurocráneo, acuérdense bien, ¿ya? Neurocráneo. Y la parte que sirve de soporte para los músculos, para los órganos de la cara, la vamos a conocer como viscerocráneo, ¿ya? Entonces simplemente no está mal dicho, ¿ya? No está mal dicho que ustedes agarren por ejemplo, entonces digan que esto es un cráneo, solo que está constituido por un neurocráneo y un viscerocráneo. Pero también está bien dicho que ustedes digan que todo esto es la cabeza. Está dividida en cráneo y viscerocráneo. Y cara, ¿no? Esos dos términos, ¿ya? Muy bien. Entonces, dentro de lo que nosotros vamos a estudiar al cráneo o a la cabeza, tenemos varias vistas, ¿no? Y en este caso, por eso les han enseñado también los planos anatómicos, ¿no? Y en este caso, en esta primera vista, ¿cómo se denomina? Frontal. Una vista frontal o anterior, ¿no? Entonces, el cráneo tiene una vista frontal. Algunos los llaman también como normas, ¿ya? Así también la pueden estudiar. Esta es una norma frontal, por ejemplo, ¿ya? Luego tenemos también una vista, ¿no? ¿Qué vista es esta? Lateral. Una vista lateral, ¿no? O sagital también, ¿no? También, correcto. Luego tenemos a una vista, ¿qué vista sería esta? Posterior. Hacia arriba, Una vista superior. ¿Ya? Solo lo he puesto así, por eso les parece. Pero imaginemos que lo estamos viendo así, ¿no? Claro. Una vista superior. ¿Correcto? Ahora, al cráneo también lo podemos estudiar así, ¿no? Hacia abajo. Inferior. ¿Qué vista sería? Inferior. Inferior. Al cráneo lo podemos dividir también en dos porciones. Una porción denominada base del cráneo, ¿sí? Y otra porción que justamente está cortado acá, ¿no? Ah, verdad. ¿Ya? Una porción denominada la calvaria o la calota, ¿ya? Calvaria o calota, ¿sí? Entonces, solo que se ha cortado de este modo con el objetivo, pues, de conservar la mayor parte de estructuras, pero en general la calvaria va a venir desde un punto denominado glabela hasta un punto denominado protuberancia occipital externa. Hasta ahí va a ser así el corte, ¿ya? Solo que para que se facilite más el corte lo hacemos de este modo, ¿ya? ¿Cómo? Así es, desde la glabela, ¿no? Desde la glabela. Muy bien, entonces vamos a conocer primero la vista frontal o la vista anterior, ¿ya? Pero en primer lugar, antes de conocer la vista anterior, quisiera que me mencionen, por ejemplo, los huesos del cráneo o del neurocráneo, ¿no? ¿Cuáles serían? ¿Cuántos huesos conforman el neurocráneo? O simplemente cráneo, como les ha dicho el profesor Palomino. ¿Esfenoides? Uno de ellos es el esfenoides, pero ¿cuántos huesos serían en total? ¿Se acuerdan? 92, No, es solamente la de esta estructura, ¿no? Vamos a ir mencionando y vamos a ir anotando en todo caso cuántos serían. Vamos a ir contando en todo caso, ¿ya? Entonces, en primer lugar tenemos a este hueso, ¿no? Principal, denominado como el hueso frontal, ¿ya? El hueso frontal. Luego tenemos a dos huesos que están aquí, ¿no? Parietal. ¿Cómo se denomina? Los huesos Parietales. ¿no? ¿Y cuántos son? Dos. Son dos huesos parietales, entonces. Luego tenemos a este hueso, ¿no? Aquí, miren. Temporal. ¿Cómo se denomina? Temporal. ¿Cuántos son? Dos, ¿no? Dos también. ¿Correcto? Luego tenemos acá también, miren,
este huesecito de acá, ¿no? Este huesecito, miren, que es una porción en realidad del hueso. ¿Ven estas suturas que lo están dividiendo? ¿Ya? Este hueso es parte del hueso Esfenoide. ¿ya? Es el ala mayor del hueso esfenoides, ¿ya? Constituye entonces también parte del cráneo. ¿Cuántos esfenoides tenemos? 2. En realidad tenemos uno nomás, solo que el ala se extiende. Este es el murciélago, ¿eh? Se extiende y va de un lado a otro, pero es uno solo. ¿Ya? Acuérdense bien, ala mayor del hueso esfenoides, ¿no? Es como un murciélago o una mariposa, ¿no? ¿Correcto? Entonces va de extremo a extremo. Solamente hay un esfenoide. Acuérdense bien. ¿Cuántos van hasta ahí? 6. 6, ¿sí? Sí. 6, ¿no? Sí. ¿Qué más faltaría entonces? ¿Qué más Occipital. faltaría? El Pital. occipital, ¿no? Que también es uno Uno. solo, ¿ya? Y luego va a haber otro huesecito que está justamente aquí interno, pero que lo vamos a poder ver, por ejemplo, cuando hagamos un corte, ¿ya? Que vendría a ser el hueso etmoide, ¿ya? Que lo vemos aquí. ¿Ya? Este es el huesecito etmoides que ahorita lo vamos a conocer dónde está exactamente. ¿Ya? Aquí. ¿Correcto? El hueso etmoide. Bien, entonces llega inclusive hasta la base inferior o la vista inferior del cráneo, ¿ya? Entonces, ¿hasta ahí cuántos ya van? 8, ¿no? Entonces, 8 son los huesos del neurocráneo o también simplemente del cráneo, ¿no? Si lo denominamos como todo en conjunto como cabeza. Pasemos ahora entonces a hablar de los huesos de la cara, o también denominados víscerocráneo, ¿no? Entonces, ahí también van a haber diferentes huesos, ¿no? Dentro de ellos tenemos dos huesecitos principales que le dan justamente esta característica a nuestros Mejía. pómulos, ¿no? ¿Cómo se denomina? Mejía. A nuestras mejillas también, ¿sí? Pero ¿cómo se denomina este huesito? El hueso malar o cigomático, ¿ya? Este de acá. Hueso malar o cigomático, ¿correcto? Hueso malar o cigomático, acuérdense bien. Luego tenemos a este otro hueso, ¿ya? A este otro hueso que vendría a ser el hueso maxilar, que son dos, ¿ya? Son dos, acuérdense bien. Vayamos sumando de nuevo, ¿ya? Entonces, hemos dicho que hay dos huesos cigomáticos o malares, ¿no? O malares. Luego tenemos a dos huesos maxilares, ¿ya? Al hueso maxilar superior también se le conoce así, ¿no? Como maxilar superior, y al de abajo maxilar inferior. Para nuestra cátedra vamos a usar simplemente maxilar, y al de abajo lo vamos a denominar como mandíbula, ¿ya? La mandíbula, ¿correcto? Entonces ya tenemos tres huesecitos más, ¿no? El cigomático, el maxilar y la Mandíbula. ¿Sí? Luego tenemos también a este hueso que está unido. Miren cómo se denomina estos huesecitos que están unidos, ¿correcto? Este es el hueso nasal, que también son dos, ¿ya? El hueso nasal, también son dos huesos nasales, ¿sí? Luego vamos a tener un huesecito que es interno, ¿sí? Que no lo estamos viendo acá, pero que aquí, hacia este lado, ¿qué huesecito sería o qué parte de qué huesecito sería? ¿Sí? El que está aquí, ¿eh? Al borde inferior estaríamos hablando también del hueso palatino. Encima estaría el hueso vomer, que está corto acá también. A ver, vamos a ver. El hueso cerrado. ¿Sí? Está cortado también un poquito, ¿ya? Un poquito, correcto, el hueso vomer. Y lo que ustedes ven arriba, que está así, medio cortadito, ¿sí? Este sería la lámina perpendicular del hueso etmoides, acuérdense bien, la lámina perpendicular del hueso etmoides. Solo que esto debería ser en forma recta, si no está cortadito ahí, ¿ya? Lámina perpendicular del hueso etmoides, ¿ya? Entonces, el hueso etmoides, bien, esta es su cresta, bien, aquí debería estar la lámina perpendicular hacia abajito, ¿ya? Hacia abajito, que es lo que vamos a observar acá. Pregunta de examen teórico. ¿Quiénes conforman el tabique nasal óseo? ¿Ya? Acuérdense bien. ¿Quiénes conforman el tabique nasal óseo? El tabique nasal óseo
está compuesto por la lámina perpendicular del hueso etmoides, ¿sí? Y el vómer, ¿ya? Y el Dos. vómer. Bomer y telápica. ¿Sí? El tabique nasal óseo, acuérdense bien, ¿ya? El tabique nasal Y Bomer. óseo. ¿Ya? Entonces, ¿ya cuántos huesecitos vamos? Ay, se me fue la cuenta. Eran 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ocho? 6. Faltarían más, ¿no? Faltarían más. Hay un huesecito, hay un hueso que también constituye un hueso propio de la nariz, ¿ya? Solo quiero que entiendan eso. Miren, el hueso etmoides tiene varias configuraciones. Primero, una zona horizontal, ¿correcto? Y una zona vertical, que no lo estamos viendo acá porque está cortito, donde está justamente la lámina perpendicular, ¿ya? Pero sobre esas láminas perpendiculares, y si lo vemos en esta zona posterior, vamos a ver a dos cornetes principales. Un cornete nasal superior, o que algunos autores la van a denominar como concha nasal superior, y una concha nasal inferior, o también denominado cornete nasal, un cornete nasal medio, ¿sí? Un cornete nasal medio, acuérdense bien. Concha nasal superior, cornete nasal medio, y como hueso propio, como un hueso aparte, que no constituye parte del etmoides, está el cornete nasal inferior, acuérdense bien, ¿ya? Entonces no se vayan a confundir, no les vayan a preguntar, ¿el cornete nasal inferior es parte del hueso etmoides, verdadero o falso? Falso, ¿no? Falso, porque es un hueso propio de la nariz, ¿ya? Aquí. Nariz. Esta porción, ¿ya? Esta porción sería el cornete nasal inferior, ¿ya? El cornete ¿Cuál? nasal ¿Esta inferior. porción? Esta porción, ajá. Ay, yo. Por eso es hueso propio, ¿ya? Hueso propio, no está constituyendo parte del etmoides. Pero el etmoides, recuerden que contiene la concha o el cornete nasal superior y el cornete nasal Inferior. Medio. medio, ¿ya? Entonces, muy bien. También tenemos unos huesecitos que alarga una fosita inclusive, ¿correcto? ¿Sí? Como un huesecito aparte vendría a ser este, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a denominar a este huesecito que está en esto y que aloja justamente nuestras glándulas lagrimales, ¿no? Por donde vamos a llorar, ¿no? Vamos a derramar nuestras lágrimas ahí. ¿Cómo lo vamos a denominar a este hueso? Hueso lagrimal, o hueso unguis, ¿ya? Lagrimal o unguis, ¿correcto? También son dos, ¿ya? Lagrimal Unguis. o unguis, ¿correcto? Bien, y creo que esos serían ya todos los huesecitos, ¿ya? ¿Cuántos dieron en total? Eran 6, 7, 8, 8, 8. A ver, 10. vamos a sumar, ¿ya? Vamos a sumar dos huesos cigomáticos, ¿ya? Dos huesos 4. Maxilares. Maxilares. una mandíbula, 5. 5, dos huesos lagrimales, 7. 7, muy bien. ¿Qué más? Un hueso palatino, 8. dos huesos palatinos, perdón, que se unen. 9. ¿Qué más? Un Bomer. vómer, 10. una concha nasal, 11. concha nasal Medio. inferior, ¿no? Inferior. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Cuántos van hasta ahí? 11. 11, ¿no? Y el lagrimal. ¿Y los Mal. lagrimales los sumamos o no? Sí. Los nasales faltarían, ¿no? Los nasales. ¿Cuántos serían? 13. 13, ¿sí? Dos Dos nasales. ¿no? Muy bien, muy bien. De alguien nos estamos olvidando. A ver, de nuevo hagan la suma, a ver. A ver, ¿de qué? Que está adentro, así estaría bien. ¿Cuál? Lagrimal. No, el ¿El etmoides? No. El etmoides es parte... Ese es el problema también, jóvenes, que en algunos autores el hueso etmoides lo ponen dentro del cráneo y hay otros autores que lo ponen dentro de la cara. ¿Ya? Entonces, pero está configurado en general, o de manera general nosotros aquí en anatomía siempre lo estudiamos dentro de los huesos propios del cráneo, del neurocráneo. ¿Ya? Bien, entonces
vamos a continuar entonces con la parte frontal, ¿ya? Con la parte frontal. ¿Ya? Pero me he quedado con la duda, no sé por qué. ¿Por qué antes hace rato lo hemos sumado? De nuevo vamos a repasar, ¿ya? Entonces, los huesos de la cara. Dos. Dos cigomáticos. ¿Qué Cigomáticos. más? Dos más, sí. Maxilares. Una mandíbula. ¿Cuántos son ahí? 4. Cuatro. Dos Nasales. 2 nasales. ¿Cuántos son? 6. Dos 8. 8. 2 lagrimales. lagrimales, ¿no? Una mandíbula. Dos cornetes nasales inferiores. 10. ¿Cuántos son ahí? 10. 10. ¿Quién más está? Mandíbula. 11. La mandíbula, ¿no? 11. 11. El hueso palatino, ¿correcto? El hueso palatino, 12. ¿cuántos son? 12. ¿Cuántos son dos huesos palatinos? Ah, ya, 14. Son dos huesos palatinos. 13. ¿Y qué más faltaría? El Vómer. vómer. ¿Cuántos son? 14. Ahora sí, ¿no? 14. Muy bien, muy bien. 14. Entonces, recuerden ustedes que los huesos de la cara son 14 y los huesos del cráneo son 8. O del neurocráneo serían 8 y del viscerocráneo, ¿cuántos? 14. 14. Acuérdense bien, ¿ya? 4. Esa es pregunta de examen teórica también, ¿ya? Algunas veces- La lámina perpendicular del esmoide. No, Este es el está huesecito esmoides No, bastante y acá debería estar la lámina perpendicular, solo que está cortita acá, ¿ya? Atraviesa así todo este cabello, botarlo. ¿ya? Todo esto, constituyendo el tabique nasal óseo. Bien. Ahora sí, entonces ya hemos conocido dónde están los huesecitos. Vamos a ver entonces algunas estructuras que se van a presentar, ¿ya? Y en este caso, miren, viendo así frontalmente, vamos a ver algunas estructuras comenzando con el hueso frontal. ¿Ya? Aquí vamos a ver un primer agujero, ¿ya? Que la vamos a denominar como el agujero supraorbital, ¿ya? El agujero supraorbital, estos agujeritos, ¿ya? El agujero supraorbital. Solo que en algunos cráneos este agujero supraorbitario no necesariamente va a estar como tal, ¿no? No necesariamente va a estar como tal, sino, por ejemplo, aquí, miren, es como si estuviera roto, ¿no? ¿Sí? Aquí, el agujero supraorbitario, ¿sí? Este es el agujero completito y este es como si estuviera roto, ¿no? El agujero, ¿sí? No ¿Cómo era llega a completo? cerrar, mejor dicho, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean así y no cierra, a esto simplemente la vamos a denominar como escotadura supraorbitaria. Por eso, en algunos autores, cuando ustedes empiecen a leer sus bibliografías, solamente la van a denominar como escotadura, pero si se dan cuenta en el gráfico es porque en realidad hay una escotadura, ¿ya? Entonces, dependiendo, por ejemplo, si en el examen le señalan qué es esto, ¿ustedes pondrían agujero o escotadura? Escotadura. Escotadura, ¿no? Y así, agujero supraorbital, ¿no? También hay como unas crestas, ¿no? Constituyendo lo que conocemos el arco superciliar, ¿ya? El arco superciliar, ¿correcto? Va a haber una protuberancia que constituye también un punto craniométrico, ¿no? Denominado como la glabela, ¿no? Y si usted pasa a ver su dedo ahí, va a sentir una protuberancia, ¿sí? ¿Sí? A ver todos, por favor. La denominada glabela, ¿ya? La glabela, ¿correcto? ¿Sí? A ver, por favor, ahí. Ese cranito. O en este también, ¿no? En este también. La glabela, ¿ya? La ¿Puedo glabela. hacerlo? ¿Sí? Entonces, ese es un punto craniométrico, ¿ya? Un punto craniométrico importante, ¿ya? Importante. Ahora, debajo, miren, ¿correcto? Entonces, este es el hueso frontal, ¿correcto? El hueso frontal. Esta porción del hueso frontal también tiene un nombre, ¿ya? Esta es la porción orbitaria del hueso frontal, esta parte, ¿ya? Porque todo este orificio, todo esto se denomina como órbita, acuérdense bien, ¿ya? Todo esto es la órbita. Lo que es, el fondo vendría a ser la fosa Orbital. ¿ya? Entonces, Orbitaria. aquí tenemos entonces la órbita y esta porción del hueso frontal vendría a ser entonces la porción orbitaria del hueso frontal. Ahora, miren, el hueso frontal se va a unir con el hueso
con los huesos Nasales. nasales. Y miren, hay una sutura ahí, ¿no? Hay una sutura Sí, ahí se ve. importante. ¿Correcto? Pero justo en esta unión de estos dos huesos nasales con el hueso frontal va a constituir un punto también craniométrico importante, ¿ya? Este puntito donde justamente se van a unir los nasales con el hueso frontal lo conocemos como nacio, ¿ya? Acuérdense bien, nacio. ¿Bien? El nacio, ¿sí? Bien. ¿Qué otra estructura importante tenemos entonces? En esta vista frontal vamos a hablar, entonces miren, también el hueso frontal se va a unir con el hueso cigomático, ¿sí? El hueso frontal se une con el hueso cigomático. Pero en esa unión, miren, le sale como un bracito, ¿no? Sí. Un bracito que vendría a ser las apófisis. Pero en este caso va a tener el nombre, o estas estructuras o estas apófisis van a tener el nombre del otro hueso que está a su costado. ¿Qué quiere decir? Que esta apófisis se va a denominar como apófisis cigomática, porque acá al lado está el hueso cigomático del hueso frontal, acuérdense bien, ¿ya? Entonces, la apófisis cigomática del hueso frontal, ¿correcto? Luego tenemos aquí al hueso cigomático, ¿no? Al hueso cigomático, ¿correcto? En el hueso cigomático también vamos a encontrar entonces también otros bracitos, ¿no? Otras apófisis. Y en este caso, la que va unida al hueso frontal la vamos a denominar apófisis frontal, pero ¿de qué hueso? Del hueso Cigomático. ¿Correcto? Ya no se vayan a confundir, ¿ya? Entonces, la apófisis frontal del hueso cigomático, ¿está en el hueso frontal o en el hueso cigomático? En el cigomático. En el cigomático, ¿ya? No confunden las apófisis, entonces. Y si yo digo, la apófisis cigomática del hueso frontal, ¿está en el hueso frontal o está en el hueso cigomático? Frontal, ahora Frontal. es frontal. En el frontal, ¿no? Entonces, agarra el nombre de la estructura que está a su costado. Sería ¿sí? este, ¿no? El del frontal. Así es, ajá, la apófisis cigomática del hueso frontal, ¿ya? Luego tenemos también, miren, otro bracito aquí que justamente se va a unir a este hueso. ¿Cómo se denomina este hueso? Temporal. El Temporal. el hueso temporal, ¿no? Entonces, esta apófisis la vamos a denominar como apófisis temporal del hueso cigomático. ¿Ya? Apófisis temporal. Apófisis del temporal del hueso cigomático. Ahora, el hueso temporal también tiene entonces esta apófisis, ¿ya? Esta apófisis también se va a denominar de acuerdo al hueso que le continúa. Entonces la vamos a denominar apófisis cigomática del hueso temporal. Y la apófisis cigomática del hueso temporal con la apófisis temporal del hueso cigomático constituyen el arco cigomático. ¿Ya? Todo esto se va a denominar entonces Arco. el arco cigomático. Muchos Pregunta ejemplos. de examen teórico también, ¿ya? ¿Quiénes constituyen el arco cigomático? ¿Ya? ¿Qué estructuras conforman el arco cigomático? Bien, entonces avanzando un poco más, vamos a ver aquí, miren, dos orificios también importantes, ¿no? Miren, dos orificios aquí y aquí, ¿sí? Pero que estarían, ¿dónde? En el hueso maxilar, ¿no? En el hueso maxilar. Estos agujeros la vamos a denominar como agujeros infraorbitarios, ¿ya? Agujeros infraorbitarios. Ahora, el hueso cigomático también contiene, miren aquí no se ve muy bien, pero acá sí, correcto, sobre todo este orificio que se ve más pronunciado, ¿ya? Estos agujeros los vamos a conocer como agujeros o orificio cigomático facial, ¿ya? Agujero cigomático facial. Entonces, pregunta de examen, ¿dónde se encuentra el agujero infraorbitario? ¿En qué hueso? ¿En el cigomático o en el maxilar? Infraorbitario. Cigomático facial. Facial. No, ¿dónde se encuentra el agujero infraorbitario? ¿En el hueso maxilar o en el hueso cigomático? Maxilar. En el maxilar. El agujero cigomático facial, que lo vamos a ver aquí, ¿dónde se encuentra? ¿En el maxilar o en el cigomático? Cigomático. Cigomático, ¿ya? No se vayan a confundir. ¿Ya? No se vayan a confundir. ¿Correcto? Ahora, miren,
En la unión de los dos maxilares, ¿correcto? Forma una protuberancia espinosa, ¿no? ¿Correcto? Es una espina que si uno no tiene mucho cuidado hasta nos podemos hincar, ¿no? Esto sería la espina nasal anterior, ¿ya? Denominada así, la espina nasal anterior, ¿correcto? Luego va a haber unas estructuras que están llenas de aire, ¿ya? Y que justamente ha quedado así, ¿no? Ha quedado así, ¿correcto? Como estos orificios, ¿ya? Pero en la estructura externa, estas protuberancias las vamos a conocer como los alvéolos del maxilar o alvéolos maxilares, ¿ya? Los alvéolos maxilares. Si hay alvéolos maxilares que van a permitir justamente que el diente se inserte, ¿correcto? Van a haber también entonces alvéolos mandibulares, ¿ya? Alvéolos mandibulares, lo de aquí, ¿sí? Lo de aquí, ¿correcto? Luego también vamos a ver ahora parte de la mandíbula, ¿ya? Porque solamente estamos viendo lo de adelante, ¿sí? La mandíbula también la podemos dividir como, en este caso, toda esta porción vendría a ser el cuerpo de la mandíbula, ¿ya? El cuerpo de la mandíbula, y esta porción lateral sería la rama de la mandíbula, ¿sí? ¿Correcto? En la mandíbula también vamos a observar unos orificios importantes, ¿no? ¿Cómo se va a denominar estos orificios? Aquí, los orificios mentonianos, ¿ya? Los orificios mentonianos. En la mandíbula también vamos a ver una protuberancia, ¿no? Una protuberancia. La protuberancia mentoniana, ¿ya? Y solo que en algunos inclusive podemos ver algunos tubérculos, no los tenemos, pero más o menos aquí estarían los tubérculos, ¿ya? Los tubérculos mentonianos. Pero toda esta elevación sería la protuberancia mentoniana, ¿ya? Protuberancia mentoniana entonces ahí, ¿ya? Protuberancia mentoniana, ¿sí? Ahora, vamos a verlo ahora de vista lateral, si es que no me estoy olvidando nada, si es que me he olvidado ahorita, me recuerdo que no a repasar, ¿sí? Aquí, ahora en esta vista lateral, ¿ya? Vista lateral del cráneo solamente, ¿sí? Aquí vamos a ver entonces, miren la confluencia de varios huesos, ¿no? Ya sabemos entonces que ¿qué hueso es? Frontal. Hueso frontal, ¿no? Ahora, en el hueso frontal dijimos que había una porción orbitaria. Y los otros huesos que tienen porción orbitaria también se le va a denominar así, ¿ya? Por ejemplo, miren, el hueso cigomático también tiene una porción orbitaria. El hueso maxilar también tiene una porción orbitaria, ¿no? El hueso esfenoides también, ¿no? También tiene una porción orbitaria. El hueso esmoides también tiene una porción orbitaria. Y aquí también no lo vemos muy bien, pero no sé en qué cráneo flexo se ve. No, lo que pasa es que está muy dañado, ¿verdad? Está muy dañado. Pero constituyendo más o menos hacia esa zona estaría también una porción del hueso palatino, ¿ya? No lo tenemos en la estructura bien definida aquí, ¿ya? No lo tenemos bien definido. Pero también el hueso palatino constituye parte de la órbita. Entonces, ¿qué huesos conforman la órbita? Acuérdense. ¿Qué huesos conforman la órbita? El frontal, ¿quién más? El hueso... Sí, ¿Qué hueso? Cigomático. ¿Qué más? El esfenoides. ¿Qué más? Maxilar, muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo se llama el hueso de las lágrimas? Lagrimal, ¿no? Y el hueso etmoides, ¿no? Etmoides, muy bien. Entonces, acá me olvidé mencionarle también que miren, el hueso maxilar también tiene apófisis, ¿ya? Y esta apófisis que va a dar justo a la órbita la vamos a conocer como apófisis orbitaria, ¿ya? Del hueso maxilar, pero también tiene una apófisis que se une al hueso frontal. Entonces, esta apófisis la vamos a conocer
como apófisis frontal del hueso maxilar, ¿ya? Igual también, como está unido al hueso cigomático, va a haber una apófisis cigomática del hueso maxilar, ¿ya? Eso me estaba olvidando, que ya lo he recordado. Ahora, vamos a la porción lateral, ¿ya? A la porción lateral, ya vimos que aquí, ¿quién estaba? ¿Cómo se denomina esto? Temporal. En la apófisis. El arco, El arco cigomático. Entonces, todo esto es el Temporal. El temporal. El temporal tiene una porción denominada una porción escamosa, correcto, hacia esa vista, y también tiene una porción denominada, ¿cómo se ¿lisa? denomina? Porción mastoidea, ¿ya? Y esta prolongación o esta prominencia la conocemos como apófisis mastoide, ¿ya? La apófisis mastoide, acuérdense bien. También vemos un conducto acá, ¿ya? También vemos un conducto, ¿sí? Todos ven este orificio, que esto lo vamos a conocer como el conducto auditivo externo, ¿ya? Externo. ¿Ya? El conducto auditivo externo. No lo tenemos completo, pero hacia una salida de aquí hay solamente una partecita, ¿sí? Está lo que conocemos como la apófisis estiloide, ¿ya? La apófisis estiloide del hueso temporal, ¿ya? Porque la apófisis estiloide lo vamos a ver también en otros huesos, ¿ya? Por eso es importante que lo mencionen con nombre, ¿ya? Entonces la apófisis estiloides del hueso, ¿cómo se denomina? Temporal, ¿no? Que estaría ahí, ¿sí? Ahora, en su unión justamente, miren, con la mandíbula, ¿correcto? Con la mandíbula, ¿sí? Aquí en la mandíbula, ¿correcto? Se va a unir en esta fosa, miren, van a constituir una articulación en esta fosita, ¿ya? La denominada fosa mandibular, donde se va a apoyar justamente la mandíbula en una parte que tiene un nombre propio también esto, ¿ya? ¿Cómo se denomina esto, si recuerdan? Esto es el cóndilo, ¿ya? Cóndilo de la mandíbula. Y en general, cóndilo lo vamos a encontrar en otros huesos también. Acuérdense, casi todos los cóndilos generalmente están compuestos por una cabeza y un cuello, ¿sí? Entonces, esta es la cabeza del cóndilo y el cuello del cóndilo, ¿correcto? Y también la otra porción de la mandíbula la vamos a conocer como la apófisis coronoide, ¿ya? La apófisis coronoides. Y entre la apófisis coronoides y el cóndilo va a haber esto, miren, ¿no? Esta curva, ¿no? Denominada la escotadura mandibular, ¿ya? La escotadura mandibular, ¿sí? Entonces, este cóndilo se va a posar sobre esta fosa, ¿no? Sobre esta fosa, ¿correcto? Bien. Ahora, vamos a ver ahora, miren, en primer lugar, las suturas, ¿ya? Las suturas para pasar de nuevo a esta parte, ¿ya? Todos tenemos entonces una sutura muy importante, ¿no? Que divide justamente al hueso frontal de los huesos parietales, ¿no? ¿Cómo se denomina esta sutura? Sutura coronaria, ¿ya? O coronaria también. Sutura coronal, ¿sí? Esta sutura es justamente la que nos da los planos anatómicos, ¿no? ¿Se acuerdan que había un plano o un eje coronal, ¿sí? Que divide el cuerpo en una porción anterior y en otra posterior. Luego tenemos a esta otra sutura también, ¿no? ¿Cómo se denomina esta otra sutura? La sutura sagital, ¿no? Sagital, ¿ya? La sutura sagital que justamente divide a los dos parietales. No tengan en cuenta este orificio porque este no es propio de nuestra cabeza, ¿no? Sino que esto lo ha tenido así colgado y necesitaba un apoyo, ¿no? Entonces le han hecho ese huequito por eso, ¿ya? Ahora, si nosotros seguimos recorriendo la sutura, vamos a ver también que acá hay otra sutura, ¿no? Que divide el hueso temporal con parietal, ¿no? Entonces, esta es la sutura escamosa o simplemente se va a denominar de acuerdo a los huesos que contiene. Parietotemporal. Parietotemporal también es otra denominación para esta sutura escamosa, ¿ya? Luego tenemos a otra sutura, ¿no? Otra sutura así, ¿correcto? Ya hacia la porción posterior, ¿ya? Esta ya es la porción posterior
Y vemos una sutura que justamente también se continúa con esta, ¿no? La sutura sagital le da forma justamente a esta sutura que parece una figura geométrica, ¿no? O un símbolo geométrico, más que figura, ¿no? ¿Les recuerda cómo se denomina esa figura? ¿Recuerdan? Esa figura geométrica, ese símbolo geométrico, como si fuera un tenedor así, lambda, ¿no? Por lo tanto, esta sutura se va a denominar sutura lambdoidea. ¿Ya? Sutura lambdoidea. ¿Correcto? Ahora, estas suturas se van a unir, ¿ya? Y van a constituir también puntos craniométricos. Bien. En este caso, miren, el hueso frontal, ¿correcto? Constituye, el hueso frontal con los dos parietales constituye la sutura coronaria. Y esto entre los dos parietales, ¿cómo se denomina? Sagital. La unión de estos va a constituir un punto craniométrico importante. En esta unión, ¿cómo se va a denominar? Bregma, ¿ya? Bregma, acuérdense bien, bregma, ¿ya? Esta unión, bregma, ¿sí? Y hacia atrás, ¿correcto? Donde justamente está justamente la unión de la sutura lambdoidea con la sutura sagital, ¿correcto? También hay un punto de unión ahí, denominada lambda, ¿ya? Lambda, acuérdense bien, ¿ya? Lambda y bregma. Lambda y bregma. Lambda posterior. Ahora, si ustedes se dan cuenta, miren, hay como una separación aquí, ¿no? Hay como una separación, ¿sí? ¿Correcto? Hay como una estructura separada de todo. Y aquí también lo vamos a ver, miren. Acá está mucho más separado. Miren, todas estas separaciones, ¿no? Estas separaciones, ¿ya? Entonces, miren, las suturas en su trayecto pueden formar también huesos propios, ¿ya? Solo que esto, como ustedes se han dado cuenta, varía de persona a persona, ¿ya? Y por lo tanto no le hemos dado un nombre propio, sino a todos esos huesos que se forman a lo largo o al trayecto de las suturas, la vamos a conocer como huesos suturales, ¿ya? Los huesos suturales, ¿ya? No hay un nombre propio, simplemente como huesos suturales. O también en algunos casos, algunos autores lo combinan como wormianos, ¿ya? Los huesos wormianos, ¿correcto? O sea, profe, ya no tenemos un poco de huesos, sino que tenemos un poco más, un poco menos. Sí, en realidad, claro, en realidad va a depender mucho de que si le des valor a esto o no. ¿Ya? En general, casi siempre el conteo se hace sobre los huesos que tienen nombre, ¿ya? Porque como esto es variable, ¿correcto? Pero si quieres lo agregas. Pero ya sería que examinemos en realidad estos huesos suturales, ¿no? ¿Cuántos de esos huesos suturales van a haber? Claro. ¿Ya? Muy bien. Así es, ¿ya? Entonces, luego tenemos también, entonces, otros dos puntos craniométricos importantes, ¿no? Por ejemplo, aquí, miren, ¿correcto? Aquí estamos viendo entonces al hueso temporal, al hueso parietal, al hueso frontal. ¿Todo este hueso qué es? El esfenoides, el álama mayor, ¿no? Ala mayor del esfenoides, ¿ya? Entonces, en toda esta unión de estos cuatro huesos, miren esa línea recta, ¿no? Esa línea recta va a constituir un punto craniométrico, ¿ya? A ese punto craniométrico lo vamos a denominar como terio, ¿ya? Terio. Con P, ¿no? Empieza con P y luego con la T, ¿ya? Terio, ¿correcto? Terio. Entonces, si hay un terium, va a haber su opuesto, a las cuales la vamos a conocer como asterium, ¿ya? El asterium es la confluencia de ¿qué hueso? ¿Qué hueso es este? Occipital. ¿Qué hueso? Temporal, sobre todo la porción mastoidea y el hueso parietal, ¿no? Toda esta unión vendría a ser ¿quién? El asterium, ¿ya? Asterium. Asterium, que es el otro punto craniométrico importante. Luego hacia la porción posterior también podemos ver al hueso occipital, ¿no? Y en este caso, miren, el hueso occipital va a presentar algunas crestas, ¿no? O unas líneas nucales superiores y líneas nucales inferiores. Pero sobre todo una protuberancia, ¿no? Una protuberancia que ustedes pueden palpar inclusive, ¿no? Ustedes se tocan ahorita, van a ver justamente una protuberancia, denominada protuberancia occipital
externa, ¿ya? O si lo queremos mencionar como un punto craniométrico, esto vendría a ser también el inio, ¿ya? Inio, ¿ya? Inio. Ahora, la mandíbula, ¿correcto? ¿Recuerdan cómo se llama esto de la mandíbula? Arco inferior. No, todo esto. No. El cuerpo, ¿no? ¿Y esto cómo se llama? Raíces. La rama, ¿no? El arco es este, ¿no? El arco es este. ¿Cómo se denomina? Rama. La rama, ¿no? Rama. Este borde vendría a ser el ángulo, ¿ya? Ángulo de la mandíbula, o que también constituye un punto craniométrico, ¿ya? Si no lo quieren mencionar como ángulo, a esto también lo conocemos como gonio, acuérdense bien, gonio, ¿ya? Gonio. Muy bien, esos son los puntos craniométricos, ¿ya? Varios nombrecitos, ¿no? Varios nombrecitos que hay que aprenderse. Lamentablemente, la anatomía en este primer curso casi siempre es memorístico. Hay que repasando se van a recordar, ¿ya? Sí, adelante. Bien, vamos a ver ahora, entonces, la configuración, en este caso, de lo que conocemos como la calota, ¿ya? En primer lugar la calota y luego vamos a ir a ver la base del plano, ¿ya? ¿Qué hora tiene? ¿Hasta qué hora tenemos nosotros? Hasta las 5. ¿Qué hora es? Tenemos tiempo. Tenemos tiempo porque después ya les voy a dar a cada uno una pieza y van a describir como el grupo anterior lo hizo, ¿ya? Tratando de recordar lo que hemos mencionado. No se preocupen, solamente es una intervención, no hay nota acá, solamente se le pone intervención y si se equivocan está bien porque así aprendemos justamente, ¿ya? Así aprendemos, no es necesario que ahorita sepan a cabalidad. Ya para el examen sí, ¿no? Ya para el examen van a tener que venir a repasar, ¿no? Se van a formar grupos, inclusive, ¿sí? Entonces, miren, vamos a ver entonces cómo se denomina esto, dijimos, cómo se denomina esta porción. La calota. Calvaria, ¿no? La calvaria, ¿sí? Y esto, la base del cráneo. La base del cráneo tiene una vista interna, ¿sí? O una vista superior, si lo vemos desde arriba, ¿sí? Una vista interna y una vista inferior, ¿ya? Y una vista inferior, ¿correcto? Entonces, en la calota, miren, vamos a ver que esta porción aquí, ¿a qué hueso le correspondería? Frontal. Frontal, ¿no? Porque está así, ¿no? Hacia adelante, al hueso frontal. Ustedes ven una protuberancia, ¿no? Entonces, esto lo vamos a mirar como la cresta frontal, acuérdense bien, ¿ya? La cresta frontal, ¿correcto? Aquí vemos justamente, miren, las separaciones, ¿no? De las suturas, ¿ya? De las suturas, ¿cómo se denomina esto? La sutura coronal. Y esta otra sutura, la sutura sagital, ¿no? Esta sutura, landoidea, ¿no? Y lambda es el punto de intersección, ¿no? Ahora, acá no se ve bien, pero acá ven dos orificios, ¿no? Aquí, miren, ven un orificio que esto a veces sale al exterior, ¿no? Como en este caso lo vamos a ver, solo que este de acá no lo vemos. A ver, aquí tampoco está. ¿Correcto? Estos dos que están bien notorios. ¿Correcto? Son los orificios parietales, acuérdense bien, ¿ya? Orificios parietales. Acá miren cómo varía, ¿no? De cada ser humano. En algunos se nota más, en otros menos. Miren, aquí por ejemplo vemos un orificio más pronunciado, el otro bien pequeñito, ¿no? El orificio parietal, ¿ya? ¿Qué más vemos? Vemos algunas impresiones como fositas. Son las fositas granulares, acuérdense bien, ¿ya? Fositas granulares. Luego vemos también, miren, como ramificaciones, ¿no? Son las ramificaciones para los vasos meningios medios, ¿ya? Ramificaciones o para la arteria meningia media también, ¿ya? Ramificaciones para los vasos meningios, ¿correcto? Entonces, ¿cómo se denomina estos agujeritos o estas impresiones? Las fositas granulares, ¿no? ¿Cómo se denominan entonces este orificio de acá, que en algunos se ve más y en otros menos? Acá, estos dos orificios parietales, ¿no? Los surcos, ¿cómo se denominan? Los surcos para los vasos meningios medios, ¿no? Para la arteria meningia media también.
¿Cómo se denomina esto? ¿Cómo se denomina esto? La, La cresta del hueso frontal o cresta frontal. ¿Ya? Entonces, muy bien. Entonces, eso sería con respecto a la calota, ¿no? A la calota. ¿Correcto? Vayamos a ver entonces, ahora sí, la base interna del cráneo. Y aquí sí, bastante atención, ¿ya? Seguramente el profesor ya les ha dicho que se tienen que aprender los 12 pares craneales, ¿no? Sí. ¿Sí? Hay que aprendernos porque justamente es lo que vamos a estudiar ahorita, ¿sí? Y para ver justamente los orificios, ¿ya? Si son 12 pares craneales, entonces son del 1 al 12. 2. Entonces vamos a comenzar así, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ¿ya? Entonces, en primer lugar, miren, habíamos visto, ¿cómo se denomina esto entonces? ¿Cómo se denomina? La base interna Base del cráneo. cráneo, ¿no? La base interna del cráneo. Base interna. O, si lo veo desde arriba, ¿cómo? Base superior. Vista superior, Vista de superior la base del del cráneo. ¿correcto? La base del cráneo también la vamos a conocer como la fosa craneana. A la fosa craneana, la base del cráneo interna la vamos a poner como fosa craneana. Y acá lo podemos dividir en 3 porciones. Una fosa craneal anterior, una fosa craneal media y una fosa craneal posterior. A la fosa craneal anterior, miren, esto sería justamente, ¿cómo se denomina este hueso? El hueso es Esfenoides. Entonces las alas, miren, las alas, tanto las alas mayores como las menores, ¿sí? Son las que van a dividir justamente estas fosas, ¿no? Este recorrido que hacen justamente dividen a las fosas, ¿ya? Entonces, en una primera fosa, en la fosa anterior, vamos a ver a este primer hueso, ¿ya? Este huesecito que está acá, que tiene como una espina, ¿no? Tiene una espina, va a ser justamente el hueso, ¿qué hueso? Este, ¿no? El hueso etmoides. ¿Ya? Es este justamente, ¿no? Esta crestita que está saliendo aquí. ¿Ya? Entonces a esta cresta la vamos a denominar la cresta Galli, ¿ya? La cresta Galli. ¿Sí? Cresta Galli. Cresta Galli del hueso etmoides, ¿ya? Cresta Galli. ¿Sí? Como una cresta de un gallo exactamente, ¿no? Por eso la denominan así, ¿ya? Luego, miren, luego el hueso etmoides tiene esta superficie, ¿no? Esta superficie llena de poritos, ¿no? Llena de agujeritos. A esta porción la vamos a conocer como la lámina cribosa, ¿ya? Lámina cribosa del hueso etmoides, que la vemos ahí justamente, ¿no? La lámina cribosa, ¿correcto? Llena de agujeritos, ¿no? Lámina cribosa de hueso etmoides. Y los agujeros que tiene justamente son los agujeros de la lámina cribosa del hueso etmoides, ¿ya? Los agujeros. ¿Y por qué me ha mencionado esto, profesor? Porque justamente por esos agujeros va a pasar los axones, las prolongaciones del primer par craneal, ¿ya? ¿Quién es el primer par craneal? El nervio Olfatorio. ¿no? Entonces todos esos axones, correcto, van a atravesar ahí esos agujeritos, ¿ya? Entonces ahí estaría entonces el primer par craneal, ¿ya? Esta porción del hueso esfenoide la vamos a conocer como quiasma óptico, ¿ya? Porque ahí va a haber una división también, ¿ya? Pero lo que nos interesa a nosotros es los agujeros, ¿sí? Ustedes ven este agujerito que está aquí, ¿sí? Este agujerito, ¿sí? ¿Ya? A esto lo vamos a conocer como el conducto óptico, ¿ya? El conducto óptico, acuérdense. Y son dos, ¿no? Son dos conductos ópticos. Por ahí va a atravesar el segundo par craneal. ¿Cómo se denomina el segundo par craneal? Óptico. ¿No? Entonces llevamos dos, ¿no? Llevamos dos. Olfatorio y óptico. Correcto. Luego tenemos, miren, aquí debajo, ¿sí? Correcto, miren, una fisura que viene desde adelante, ¿no? ¿Se acuerdan que le dije hay una fisura, correcto, aquí? ¿Sí? En la órbita, primero hacia adelante lo voy a enfocar, ¿ya? Primero hacia adelante. En la órbita, una primera fisura va a estar hacia arriba y otra primera fisura va a estar hacia abajo, como
como una C invertida, ¿no? Fisura orbitaria superior, fisura orbitaria inferior, ¿ya? ¿Sí? ¿Todos logran ver esa fisura? Una hacia arriba y otra hacia abajo, ¿no? Que se va así prácticamente, ¿ya? Sí, sí, sí. Y hacia este lado se va así, Tengo una C. ¿ya? Entonces, fisura orbitaria superior, fisura orbitaria inferior, ¿no? Como una C. Sí. Fisura orbitaria superior, fisura orbitaria inferior. La fisura orbitaria superior es justamente la que están viendo ahí con el lapicero, ¿no? Si yo sigo continuando el lapicero, es esta, ¿ya? ¿Sí? ¿Logran ver cómo se está moviendo el lapicero? Esa es la fisura orbitaria superior, ¿ya? Y esa es la que estoy señalando aquí. Por aquí van a atravesar justamente los otros pares craneales. ¿Quiénes van a atravesar esa fisura orbital superior? El Locomotor. tercero, Locomotor. el cuarto, el quinto y el Tercer sexto. mío. ¿Ya? Ahora sí. El tercero, ¿quién sería? El Locomotor. El cuarto, el Troclear, ¿no? troclear. O también denominado como patético, ¿no? El quinto par craneal Trigemio. tiene una Trigemio. particularidad, ¿no? Que está dividido en 3 ramas, ¿no? 3 ramas. Una de las ramas va a atravesar justamente esta fisura orbitaria superior. ¿Quién va a ser? La rama olfatoria, ¿ya? La rama olfatoria del quinto par craneal, ¿no? Luego vendría el sexto, ¿no? ¿Quién es el sexto? Abducens. El abducen o abducente, ¿no? El abducente, ¿sí? Entonces ya estamos avanzando, ¿no? Ya estamos en el sexto, ¿no? Ya estamos en el sexto. Vamos a pasar entonces a otro conducto, ¿no? Vean ustedes este conducto que está aquí abajito, ¿no? ¿Cómo se denomina ese conducto? Miren, debajo de la fisura orbitaria superior va a haber otro. Primero allí, ¿sí? ¿Sí? También está en par a ambos lados, ¿sí? Ahí, en un orificio. Ay. ¿Correcto? A ese lo vamos a conocer como agujero redondo, ¿ya? Agujero redondo. Solo que en algunos autores también inclusive le ponen otro nombre más, ¿ya? Agujero redondo mayor, a veces le ponen así, ¿ya? En general, el agujero redondo, y ahorita le voy a explicar por qué le dicen mayor, ¿ya? ¿Por qué le dicen mayor? Por este agujero redondo va a seguir atravesando, ahí no vamos a seguir avanzando, ahí nos detenemos un ratito, ¿correcto? Llegamos hasta el sexto, ¿no? Nos detenemos un ratito y retrocedemos al quinto, ¿ya? Recuerda que tienen tres ramificaciones, ¿no? La primera ya atravesó la fisura orbitaria superior. La segunda vendría a ser, ¿quién? La rama maxilar, ¿ya? Del trigemio o del quinto par craneal, ¿ya? La rama maxilar que está atravesando justamente ¿qué orificio? El orificio redondo, ¿ya? O redondo mayor, si le quieren dar un término, otro término. ¿Sí? Sigamos avanzando. Acá tenemos otro, miren, otro orificio que la vemos aquí también, ¿no? Este es otro edificio, ¿ya? Otro edificio que está aquí, ¿correcto? A este otro edificio la vamos a conocer como el agujero oval, ¿ya? El agujero oval. Sí, creo que por ¿Ya? aquí. Por ese otro agujero oval también va a seguir atravesando, va atravesando también de nuevo el quinto par craneal, pero ahora su otra rama, ¿ya? Que vendría a ser la rama mandibular, ¿ya? La rama mandibular, ¿ya? Mayor. Y hacemos un stop momentáneo porque aquí debajo del agujero oval también hay justamente otro agujero, ¿no? ¿Cómo se denomina este otro agujero? El agujero espinoso. Y en algunos autores a ese agujero espinoso lo van a conocer como redondo menor, ¿ya? El agujero redondo menor, ¿ya? Entonces va a depender de la bibliografía que ustedes consulten, pero me gustaría que ustedes vean cómo lo ha nombrado el profesor Palomino en su clase, ¿ya? Para que adopten esa terminología, ¿correcto? Yo les doy las dos porque sé que van ustedes a leer varias literaturas, ¿no? Entonces ahí de repente podría haber confusión, ¿sí? Por este agujero espinoso, en realidad solamente van a pasar ramificaciones de la arteria meningia media, ¿ya? Ramificaciones simplemente, ¿ya? Por eso dijimos que hacemos un stop, ¿no? Nos hemos quedado entonces hasta el sexto, ¿no? Sí. Hasta el sexto ya sabemos. Sigamos entonces avanzando, ¿ya? Aquí miren, toda esta porción le va a pertenecer
ya al hueso, ¿quién? Esta porción al hueso temporal, ¿ya? Esta primera porción, ¿correcto? ¿Ya? Esto le pertenece al hueso temporal. Esto, miren, este es el hueso temporal, ¿no? Este hueso temporal, esto es lo que están viendo acá, ¿no? Esto es lo que está pegado acá justamente, ¿ya? Así es, ¿ya? Hasta no. Entonces, a esa porción del hueso temporal, así toda irregular, la conocemos como porción petrosa, ¿ya? La porción petrosa del hueso temporal. Y justamente también nos va a servir para orientarnos de un orificio principal también, ¿no? Recuerden que ustedes que acá había un orificio, ¿cómo se denominaba? Orificio auditivo externo. Si hay un externo, va a haber un interno, ¿no? Y justamente si ustedes hacen atravesar esto, se van a dar cuenta que va a llegar hasta aquí. Entonces, esto es el orificio auricular, ¿cómo? O auditivo interno, ¿ya? El orificio auricular o auditivo interno, ¿ya? Por ese orificio auditivo interno van a atravesar, sigamos entonces el conteo, 2 pares craneales más, ¿ya? El séptimo par craneal y el octavo par craneal, ¿ya? ¿Quién es el séptimo par craneal? El facial, muy bien. ¿Y el octavo? Vestíbulo motor. Coclear, ¿no? Vestíbulo coclear. Sí, vestíbulo coclear, muy bien. ¿Ya? Un vestíbulo coclear que está cercano pues al oído, ¿no? Muy bien. ¿Sí? Ya, entonces ya, ¿cuánto vamos ya? 8. 8, ¿no? Vamos a continuar entonces siguiendo el recorrido, ¿ya? Luego van a ver aquí, miren, una escotadura o un agujero también, ¿ya? Dependiendo cómo lo logran enfocar, ¿sí? ¿Sí? Debajo justamente del que ya hemos mencionado, que vendría a ser el auditivo interno, miren, todo esto, ¿no? Todo esto, ¿ya? Todo esto, ¿sí? Todo de acá, vamos a ver ¿no? aquí también, ¿no? Sí. ¿Cómo lo vamos a denominar a este? Perdón. El agujero yugular. ¿Ya? El agujero yugular, ¿sí? Por este agujero yugular, ¿en qué par craneal nos quedamos? 8. 8, ¿no? Por ese agujero yugular van a pasar 3 más. El 9, el 10 y el 11, ¿no? ¿Cómo se denomina el 9? Glosofaringio, ¿no? El 10, el vago, y el 11, el accesorio, ¿no? Entonces por ahí van a pasar. ¿Quién faltaría solamente? El 12. El 12. ¿Y dónde va a estar el 12, no? Vamos a ubicarlo entonces. ¿Dónde? ¿Abajo? No. ¿Ahí? Aquí, miren, aquí, en el hueso occipital, correcto, pero hacia esta porción, ¿no? Miren esta porción donde está el lapicero, ¿sí? Ay, perdón. ¿Ya? Ahí, por dentro. ¿Ya? Por eso cuando ustedes lo ven así, tienen que apuntar así, hacia adentro, ¿ya? Por acá sería, profesor. ¿Sí? Claro, hacia esa zona. Solo que acá no están bien notorios, ¿no? A ver, déjame ver un poco. Vayan viendo, por favor, dónde está ese Sería por acá, ¿no? Este de acá. Ajá. Hasta ahí sería ese. Ah, está escondido. A ver, no, Parece hueco. hacia adentro. Hacia huequita, ¿no? Ajá, ¿Ya? por ahí pasa. Este no, este es una fosita condili. ¿Ya? Es una fosita condili. Ahí tienes que verlo para que lo notes mejor. Ajá. No, ese es ese es el agujero yugular. El de abajo, mira. La huequita que saca. Ese. Sí. ¿Ya? Ese. ¿Cómo se denomina el doceavo par craneal? Hipogloso, ¿no? Y justamente está en ese conducto denominado conducto hipogloso. ¿Ya? Conducto hipogloso. Tiene el nombre por eso del doceavo par craneal. ¿Ya? Ahora, al agujero yugular, acuérdense bien, o la escotadura yugular, al agujero yugular también la van a conocer con otro nombre, ¿ya? El agujero rasgado posterior, ¿ya? Si hay un agujero rasgado posterior, Yugular. va a haber al yugular, ¿ya? Al yugular. Va a haber un agujero rasgado anterior, ¿ya? O agujero rasgado simplemente, ¿ya? Por eso, para que no haya esa confusión entre rasgado anterior y posterior, le dieron mejor, al lado posterior mejor que se llame yugular.
y al grado anterior simplemente rasgado, ¿no? Para que no haya esa confusión. Pero sin embargo en algunas literaturas siguen empleando los términos, ¿ya? Entonces el agujero rasgado anterior estaría aquí, ¿ya? Estaría acá. ¿Ya? ¿Sí? ¿Acá? ¿Por acá? Ajá, muy bien, muy bien. Hacia esta zona, ¿ya? Hacia esta zona. Solo que también cercano a ello va a haber un conducto, ¿ya? Un conducto. ¿Ya? El conducto carotídeo, ¿ya? El conducto carotídeo, que justamente confluye o termina en este agujero, ¿ya? Conducto carotídeo. ¿Qué estructuras pasan por ahí? Vamos a ver entonces, ¿no? Por ejemplo, el nervio petroso, ¿sí? Y algunas ramificaciones, pero relacionadas a los vasos meningios, ¿ya? Ahora, ¿qué otra estructura es importante, no? Es importante también lo otro, ¿ya? Este otro orificio. ¿Cómo se llama este otro orificio? El agujero occipital, o también denominado agujero magno, ¿no? El agujero magno. Este agujero es importante porque justamente va a estar el cerebro aquí, va a estar los cerebros, y de aquí va a estar el tronco encefálico. Y el tronco cefálico, acá se va a continuar con quién, con la médula espinal. Médula espinal, ¿no? Con la médula espinal. ¿Ya? Entonces es muy importante este orificio porque confluye justamente a ese cambio, ¿no? Ahora, en el hueso occipital también podemos ver estas dos masas, ¿no? Denominadas cóndilos, ¿ya? Los cóndilos, con el cual pues estos cóndilos van a servir justamente para que, miren aquí, para que esta vértebra sostenga el cráneo, ¿ya? Esta primera vértebra la vamos a conocer como el atlas, ¿ya? El atlas justamente va a ir sobre esos cóndilos. Miren aquí, el atlas tiene una superficie, ¿no? Una superficie hueca, ¿correcto? Con las cuales el cóndilo se va a unir ahí, y es el atlas que sostiene toda la cabeza. Ese sería, ¿no? el cóndilo. Los cóndilos, ¿no? Ahí, por esa fosa va a ir el atlas. No se preocupen que eso del atlas lo vamos a ver en columna vertebral, ¿ya? En columna vertebral, ¿ya? Entonces, miren, ese atlas es tan importante, ¿no? Es tan importante porque es el que le da soporte prácticamente a la cabeza. O sea, si hay una fractura a nivel de eso, terrible, ¿no? Es prácticamente la muerte de la persona, ¿no? Si hay una fractura en el cóndilo. Claro, a nivel de eso. Es bien terrible, ¿ya? Entonces, muy importante entonces, ¿no? El hueso occipital también tiene una porción denominada clivus, ¿ya? Clivus, que es esta zona de acá, ¿ya? Bien, y además, a ver, ¿de qué me estoy olvidando? Ya aquí, ¿ya? La porción entonces es importante también en la superficie interna, perdón, en la superficie inferior, ¿no? Entonces tenemos acá, miren, a la ¿mandíbula? Perdón, al maxilar, ¿no? A los dos maxilares que se están uniendo, ¿sí? El maxilar, esta zona del maxilar la vamos a conocer como, y aquí también es el nombre, se adecua al hueso que le sigue, ¿ya? Acuérdense bien. Al maxilar, esta zona la vamos a conocer como apófisis palatina del hueso maxilar, acuérdense bien, ¿ya? Apófisis palatina del hueso maxilar. Si se dan cuenta, miren, hay una unión, ¿no? Hay una unión y que justamente confluye en esta fosita, ¿ya? Esta de acá, ¿ya? Esta. La fosa incisiva, esta. La fosa incisiva, ¿ya? La fosa incisiva, o el conducto incisivo en algunos autores. Fosa o conducto. ¿Ya? La fosa incisiva. Lo de acá vendría a ser el hueso palatino, ¿ya? Y esta es la lámina horizontal del hueso palatino, ¿correcto? La lámina horizontal del hueso palatino, ¿sí? Todo esto vendría a ser lo que constituye como paladar duro. Creo que alguien lo mencionó hace un ratito, ¿no? Como paladar duro, ¿ya? Como paladar duro. Bien. Aquí también vemos, miren, en el maxilar, ¿correcto? Esto de aquí, ¿ya? Hay un canal, ¿ya? Un canal denominado el canal incisivo, ¿no? Que justamente confluiría en quién? En la fosa incisiva.
¿correcto? Todo esto de acá es parte del hueso Esmoides. esfenoides, ¿ya? Esfenoides. Esfenoides, ¿ya? Esto de acá serían las apófisis tiroides del hueso esfenoides, ¿ya? Pero esto lo vamos a detallar mejor en la próxima clase en esto, ¿ya? En esto, ¿ya? Hasta acá les voy a dejar, ¿ya? Recuerden ustedes que aquí estaría pues la porción mastoidea y este es la apófisis mastoidea, ¿no? De hueso temporal, ¿ya? Apófisis mastoidea. Entonces, lo que Apófisis viene ahora mastoidea. es entregarles a ustedes todos estos huesecitos